Hola, curiosas y curiosos de la historia. A mediados del siglo XIX, Europa se enfrentó, acaso por primera vez, a los presagios de la teoría de Malthus. La producción de alimentos no aumentaría en la misma proporción que la población, y por lo tanto habría desabastecimiento. Los campos del viejo mundo estaban agotados tras décadas de sobreexplotación y erosión, pero los británicos, a mediados de la década de 1840, descubrieron las propiedades fertilizantes de los excrementos de las aves marinas, un sustrato denominado guano, y en esa época empezó la explotación en Perú. La recolección del abono se hacía en las Islas Chincha, una zona poblada por aves productoras de guano que durante años se había acumulado en la superficie insular. El país sudamericano controlaba la producción e Inglaterra el comercio. Y como es de suponer, otras islas del Pacífico eran productoras de guano, y por eso, en 1856, para reducir costes y no depender de la importación, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el Acta de Islas Guaneras, autorizando así a cualquier ciudadano norteamericano a tomar posesión pacífica de toda isla guanera no ocupada. Y es que los yanquis ya sabéis cómo son. Pues bien, más de 100 depósitos fueron reclamados bajo esa ley, y muchos de los cuales siguen siendo estadounidenses. Por ello, Perú e Inglaterra respondieron aumentando la producción para acaparar el mercado, y por ende necesitaba de mano de obra barata. Y es aquí donde entran los protagonistas de esta historia: los chinos. Y hoy te contaré sobre cómo los estadounidenses y los británicos esclavizaron a chinos para mantener sus producciones capitalistas. Una historia que no es feliz, pero sí interesante y muy representativa de cómo era el mundo en aquel momento. Por lo tanto, no te lo puedes perder. Y si te gusta el canal, no dudes en suscribirte si aún no lo estás y darle a la campanita para conocer todos los vídeos de historia que subo cada semana. Y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Pues bien, sigamos. Los ingleses mandaron barcos a China para buscar obreros que eran enviados como ganado a las islas para trabajar en las minas de guano. Las condiciones eran precarias y peligrosas, propias de la esclavitud que los británicos habían abolido unos años atrás. En realidad, seguían esclavizando, pero legalmente. Piensa que en 1875 ya había más de 100.000 chinos en Perú, pero su tasa de mortalidad era alta y muchos chinos en China ya se habían enterado de la estafa, por lo que ya no aceptaban el trabajo. Y ahora vayamos un poquito atrás en el tiempo. Resulta que el 10 de mayo de 1869, dos grandes empresas estadounidenses se encontraban en Utah construyendo el ferrocarril transcontinental, el proyecto más grande de la época. Un proyecto crucial para desarrollar el oeste americano y conectar Estados Unidos en toda su extensión. El país estaba en plena guerra de secesión, pero el presidente Lincoln supo ver más allá hacia el futuro económico y firmó en 1862 la Ley de Ferrocarriles del Pacífico, comprometiendo a las empresas Union Pacific y a la Central Pacific a construir las vías férreas. La Central Pacific no tenía planes de traer mano de obra china. El presidente de la empresa, Leland Stanford, mismo que fundó la prestigiosa Universidad de Stanford, era profundamente anti-inmigración china. Y trataron entonces de hacerlo con mano de obra blanca, sobre todo irlandeses, pero no funcionó. Y tras unos pocos cientos de kilómetros de vía férrea, recurrieron al gigante asiático. Primero contrataron unos 50 chinos que vivían en California, y fue todo un éxito, por lo que entre 1865 y 1869, el 90% de los 15 a 20.000 trabajadores del Central Pacific fueron chinos. Y esto era así porque eran disciplinados, dedicados, productivos, no se emborrachaban ni peleaban y además cobraban menos que los europeos trabajando más horas. Vamos, un chollo. Pero ojo, que tanto se abusó de ellos que el 25 de junio de 1867 5.000 chinos fueron a la huelga pidiendo la equiparación salarial con el resto de trabajadores, pues a ellos les pagaban $35 al mes sin beneficios de vivienda o comida. En cambio, a los blancos les pagaban
$40 al mes y además no tenían que pagar alquileres ni alimentos. Y bueno, la huelga fue tranquila, pero la Central Pacific no cedió y tras 8 días de pérdida, la compañía tomó la decisión de prohibir la venta de comida, suministros o medios de transporte a todos los chinos. Es decir, o regresaban al trabajo o morían de hambre y no pudieron hacer nada más. Nada más que volver a la explotación con las manos vacías. Y estos incansables trabajadores excavaron 15 túneles a través de las graníticas montañas de Sierra Nevada. Y lo hicieron acompañados de dinamita y nitroglicerina que causaban accidentes diariamente. Cuando llegaron al desierto de Nevada y Utah, pudieron alejarse del frío y las nevadas, pero tuvieron ahora que enfrentarse al calor extremo. Nada bueno, claro. Y aunque los chinos ayudaron a construir parte primordial de la economía estadounidense, no hubo reconocimiento alguno. Eso sí, en cambio, al culminar el trabajo, el sentimiento antichino siguió creciendo en Estados Unidos debido a que aceptaban salarios más bajos. Vamos, inaudito. Y por ello, en la década de 1870 hubo mucha violencia contra la comunidad china. Y además se prohibió por ley a las empresas traer más chinos, limitando los derechos de los que ya estaban, de los chinos que ya vivían desde hace décadas en los Estados Unidos. Pero bueno, en Europa a los chinos tampoco les fue mejor. Dicen que la historia es la propaganda de los vencedores, pero ser olvidados formando parte del ejército vencedor es todavía más cruel. Y ahora te voy a explicar la historia de los 140.000 trabajadores chinos que fueron contratados por los aliados en la Primera Guerra Mundial. Y es que las miles de bajas sufridas por franceses y británicos durante los 2 primeros años de la guerra obligaron a los aliados a retraer efectivos destinados a otros menesteres para cubrir las bajas en el frente de batalla. Me refiero a la excavación de trincheras y letrinas, reparación de carreteras y vías férreas, carga y descarga de material y así un largo etcétera. Y como nación no beligerante, el gobierno chino no permitía contratar a sus ciudadanos para luchar, pero sí como peones. Y aunque los primeros en contratar a chinos fueron los franceses en 1916, unos 100.000 fueron reclutados por el ejército británico, creando así los cuerpos de trabajo chinos o CLC. Estos fueron reclutados de entre los campesinos de las zonas más pobres de China, con la promesa de estar alejados de primera línea de guerra, además de recibir un buen trato y cobrar un salario digno, del que parte sería enviado a sus familias. Pero después de un largo y tortuoso viaje, llegaban al frente occidental de Europa para trabajar durante 12 horas. Sí, 12 horas, pero es que lo hacían los 7 días de la semana, en condiciones penosas y sometidos a la estricta disciplina militar sin ser militares. De nuevo, eran esclavos y en sus horas de descanso debían permanecer recluidos en un campamento cercado. Tenían prohibido confraternizar con el resto, eran identificados mediante un número, las cartas a sus familias debían entregarse abiertas para ser inspeccionadas y su única recompensa era un suministro abundante de cigarrillos. Con el armisticio de 1918 parecía que todo había terminado, pero no fue así. Más de la mitad de los trabajadores chinos, unos 80.000, permanecieron en Europa. Y estos fueron empleados en reconstruir las infraestructuras destruidas, rellenar las trincheras excavadas por ellos mismos, recuperar y enterrar los cuerpos de los soldados muertos todavía desperdigados en el campo de batalla y muchas más movidas. Además, ojo, los campos estaban plagados de minas, lo que les convirtió en detectores de minas humanas. Según las fuentes francesas e inglesas, 2.000 trabajadores chinos murieron durante su servicio en Europa, ya fuese como resultado directo de la guerra o por la pandemia de la mal llamada gripe española, pero las fuentes chinas elevan este número hasta los 20.000. Se han identificado 40 cementerios repartidos por Francia y Bélgica en los que fueron enterrados sus cuerpos, siendo el más numeroso el de Nogent-sur-Mer, con más de 800 tumbas chinas. Y finalmente, excepto unos 5.000 chinos que decidieron quedarse en París en 1920, todos los supervivientes habían regresado a casa y con toda la razón. Y nada más curioso. ¿Qué te ha parecido todas estas historias? Brutal, ¿no crees? No olvides comentar aquí abajo, que os leo siempre. Y si te gustó el contenido, no dudes en compartirlo y darle un buen like. Y si no estás suscrito, ya sabes, dale a este botón, mira este vídeo que te va a encantar. Y aquí también te dejo mis otros 2 canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.